Palabra. Peruanos por el Cambio, la congresista Mercedes Arauz. Por 4 minutos. Muy buenas tardes. Gracias, señora presidenta, y a través suyo saludo a los colegas congresistas, al primer ministro y a su gabinete. Es un momento muy importante para nuestro país, donde todos somos convocados a trabajar por el Perú, por nuestra gente, para ganar y generar bienestar para nuestros conciudadanos, con un desarrollo inclusivo y permanente que efectivamente reduzca las inequidades y brinde oportunidades reales a todos los peruanos. Y el gabinete nos convoca hoy a tener una política diferente, no la del piloto automático que nos ha tenido con niveles de crecimiento que son lamentables. Lo han solicitado acá en el Pleno y lo reitero. El gobierno anterior nos ha dejado con una economía que crece a menos del 4% en promedio, cuando hace 5 años era de 6.5%. Si bien recientemente vemos una aceleración en el crecimiento en los últimos trimestres, solo está reflejando la entrada en producción de proyectos mineros que fueron adjudicados hace varios años. Por el contrario, la inversión privada, principal motor del crecimiento, que era alto y sostenido, viene cayendo en los últimos 13 meses consecutivos desde el pico alcanzado en el segundo trimestre del 2013. En el 2014 la inversión privada cayó en 2.1 y en el 2015 continuó cayendo a 4.4 y tasa similar ha tenido el primer semestre del 2016. En este contexto, la inversión privada en términos de PBI cayó en 19% en el 2001 a 18.4% en ese año. Es decir, tiene razón. No vamos a seguir en ese proceso de piloto automático. Nuestra convocatoria es a un modelo de crecimiento nuevo y mucho más eficiente. Un momento que queremos hacer diferente, teniendo una administración que busque impulsar realmente el crecimiento en torno al 5%. ¿En base a qué? A un incremento real de la productividad. Una productividad que ha caído recurrentemente en los últimos 3 años, cuando hace 5 años crecía a 1.5% anual. También tenemos un déficit acumulado de 12 meses en julio de 3.3% del PBI. Esperemos que a final de año lleguemos a cerrar al 3%. Y a lo largo de este gobierno tenemos que llegar a una situación fiscal que nos lleve al 1% nuevamente como máximo. Esto lo tenemos que hacer porque el gobierno anterior sí deterioró nuestras cuentas fiscales. Nosotros no vamos a ir en esa línea porque nosotros estamos planteando, a través de lo que plantea el gabinete, tener una política económica de eficiencia y mayor productividad del propio gobierno. Es así que vamos a cambiar los resultados efectivamente del gasto corriente, no para reducir, como se planteó, programas sociales, sino para hacerlos más eficientes. Porque sí, el gasto corriente aumentó, pasó de 13.4% del PBI a 16% del PBI, pero con reducciones del ingreso de 2.6% del PBI durante todo el periodo. Eso no puede ser. No podemos decir que por un impuesto que cambie vamos a reducir nuestra capacidad fiscal. Lo que importa realmente es cuánto ese impuesto, que hoy día es regresivo, porque es un impuesto al consumo, tengamos que cambiarlo a impuestos directos que no sean regresivos. Por esa línea vamos a caminar. Tenemos que caminar realmente en un programa de crecimiento y yo por eso los invito, señores congresistas, a través de la señora presidenta, que realmente reflexionemos que es un momento histórico, un momento en el cual podemos cambiar ese piloto automático que nos ha llevado al deterioro de las cuentas fiscales, que nos ha llevado a un deterioro de nuestras posibilidades de crecimiento y de poder realmente atender a la población que más lo necesita. Nosotros sí nos proponemos cambiar esa estructura de retraso y de atención a los niños que tienen anemia. Tenemos que eliminar la anemia de inmediato, haciendo una buena gestión. Tenemos que dedicarnos realmente a trabajar en reducir la pobreza extrema, a eliminarla y reducir a 15%. Tiene tiempo para poder continuar. Gracias. Gracias, señora presidenta. Tenemos que revertir el estancamiento en la inversión pública para poder atender a todas estas necesidades que hemos escuchado de todas las regiones que aquí se han reclamado. Tenemos que trabajar juntos, pero necesitamos un gabinete que tenga plenamente la confianza del pueblo, un gabinete que pueda permitir una gestión articulada con el Congreso. Las reformas no las puede hacer solo el Ejecutivo, las tenemos que hacer juntos. Y es por eso que convoco a todos en este momento a darle esa confianza, porque realmente este gabinete va a poder hacer ese trabajo si lo hacemos juntos, el Congreso y el Ejecutivo. Muchísimas gracias.
Gracias, congresista Mercedes Arauz. Tiene uso de la palabra el congresista Gilbert Violeta, por 4 minutos. Primero, muy buenas tardes, señora Presidenta, y por su intermedio saludar al gabinete que nos acompaña esta tarde. Primero, precisar también la naturaleza de este gobierno, señora Presidenta. Este es un gobierno sin soberbia, un gobierno que no promueve la confrontación, un gobierno que, en palabras del presidente Kuczynski el 28 de julio aquí en este hemiciclo, se refirió a la necesidad de convocar a la unidad y a la colaboración democrática en un marco de concordia nacional. Este acto supone, señora Presidenta, la necesidad de reivindicar una tradición constitucional, la tradición del voto de confianza, que no es otra cosa sino un acto de fe para que el gobierno que se acaba de instalar pueda desarrollar las medidas de gobierno, las medidas de plan de gobierno que ha propuesto el presidente Kuczynski. Y en todo caso recordar también que el Congreso se reserva siempre las medidas de fiscalización y de control parlamentario para supervisar que cada una de las cosas que se plantean desde el Ejecutivo se desarrollen técnica y correctamente. En segundo lugar, señora Presidenta, señalar también que este es un gabinete que se caracteriza no por ser partidario. Este no es un gabinete que ha sido convocado por una militancia o una carnetización partidaria, sino por la capacidad técnica, profesional, la experiencia que cada uno de los ministros cuenta a lo largo de su vida profesional y que ha sabido ser valorado por el presidente como una condición indispensable para este nuevo tiempo que se quiere marcar de cara al bicentenario. Aquí se ha dicho esta tarde que podrían haber algunas ideas que se han planteado que corresponden incluso a ideas de otros planes de gobierno. Ojalá que eso y se pudiese repetir con mayor frecuencia. Ojalá que los gobiernos y los gabinetes que tienen que desarrollar las políticas públicas de un país tomen no solamente las ideas del partido que gana una elección, sino que sepan también recibir las buenas ideas de los planes de gobierno de otros partidos políticos, porque en cada uno de los partidos políticos que están representados en este hemiciclo, en sus planes de gobierno, también hay muy buenas ideas que tenemos que saber rescatar. Yo me quiero referir a un tema en particular, señora Presidenta, que ha sido también alguna materia de comentario esta tarde. El tema central de estos momentos, además de los temas de educación, seguridad, salud, que seguro están siempre en la agenda pública, tenemos un tema central y es la recuperación económica de nuestro país. Y en ese marco se intentan analizar algunas medidas aisladas, como la reducción de impuestos. La reducción de impuestos, señora Presidenta, es históricamente la razón de ser de los parlamentos en el mundo. Desde el siglo XIII, cuando se crean los parlamentos, se crean precisamente para controlar el poder de los soberanos y para darle, a través de la reducción de impuestos, mayor capacidad adquisitiva para la población. El IGB, el que ha sido mencionado en esta jornada, señora Presidenta, el IGB no lo pagan los más ricos. El IGB lo absorbemos la población, los trabajadores, los ciudadanos, la gente más pobre. El IGB es un impuesto no regresivo, como ha mencionado nuestra colega Mercedes Arauz. El IGB, junto al impuesto de la renta, señora Presidenta, nos genera una carga tributaria que probablemente sea superior a la que teníamos durante la colonia en la imposición española, donde un diezmo era lo máximo a lo que alcanzaba la carga tributaria. Hoy día, en la presentación que ha hecho el primer ministro, el señor Fernando Zavala, nos ha recordado algunas cifras. Tiempo adicional. Gracias, señora Presidenta. De cada 100 trabajadores que hay en el Perú, solo 30 son formales. Es decir, 70 trabajadores de cada 100 no tienen seguridad social, no tienen una futura pensión de jubilación, ni están generando ningún tipo de contribución al erario nacional. Y se ha dicho también que si bajáramos cada punto de informalidad en este país, significaría una contribución al erario nacional del orden de los 1.000 millones de soles por cada punto de disminución de la informalidad.
Yo soy de la propuesta, señora presidenta, que tenemos que reducir impuestos en el Perú, que tenemos que disminuir la carga tributaria que afecta fundamentalmente a la población mayoritaria del Perú. Y esa tiene que ser una bandera social, y es parte de estas medidas que el presidente Kuczynski levanta como la revolución social que tanto está mencionando. La evasión tributaria alcanza el 38%. Permítame para poder terminar, nada más, presidenta. Denle un minuto adicional para que pueda terminar. Solo unos segundos. Muchas gracias. Señora presidenta, necesitamos reducir impuestos. Necesitamos enriquecer a nuestra población. La mejor plata no es la que está, señora presidenta, en el Ministerio de Economía, ni la que está en manos de las empresas. La mejor plata es la que está en la disposición de las canastas familiares de nuestra población, la que está en el bolsillo de nuestra gente, la que puede ser invertido de mejor manera. Si queremos mejorar la recaudación, antes que pensar en lo que puede pagar la población, pensemos en mejorar y combatir la evasión tributaria. Un informe en Diario Gestión señala que la evasión tributaria el año 2015 ha alcanzado los 25.000 millones de soles. Un informe del Banco Mundial dice que la evasión tributaria bordea del 36 al 38%. Si queremos plata, ahí está la plata. Si queremos mejorar la recaudación, ahí está lo que necesitamos. Porque no podemos perder de vista que si no tenemos una buena economía, no vamos a tener más derechos para nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Gilbert Violeta. Tiene el uso de la palabra el congresista César Vázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, por 5 minutos. Gracias, presidenta. Señora presidenta, por su intermedio, saludo al Premier y a su gabinete. Y a través suyo quiero expresar lo siguiente. Como médico y como presidente de la Comisión de Salud, he escuchado atentamente las propuestas en el sector mío. Hay buenas propuestas, sí, hay que reconocerlo, pero me preocupa sobremanera no haber escuchado en qué porcentaje se va a aumentar el presupuesto de este sector. Si no se tiene claro cuánto y de dónde se van a sacar los recursos, estas propuestas quedarán solo en buenas intenciones. Por ejemplo, un botón. La anunciada ampliación de los horarios en los hospitales. Esta no es una medida nueva. Ya se intentó hacer en anteriores oportunidades, pero no ha sido sostenible porque no se ha destinado el presupuesto necesario para esto. Son casi 200 hospitales en el país. Y si queremos ampliar los horarios en todos, tenemos que recordar que solo para ampliar 15 especialidades en cada hospital se necesita en promedio de 2 millones al año por cada hospital, solo contando la funcionabilidad del servicio para personal asistencial y administrativo, sin contar lo que significaría para ampliar un turno más, lo que corresponde a los medicamentos, que se duplicaría los insumos y medicamentos, que son además una cifra mucho más exorbitante. Obviamente la ampliación se haría a través de horas complementarias y para esto urge nombrar a los profesionales de la salud que ya fueron evaluados según ley 29682 y que solo se ha avanzado con el 40% hasta hoy. Saludo y felicito la búsqueda de un sistema integral o integrado de salud, aunque hubiese preferido me expliquen un poco más cómo es que quieren hacerlo. Sin embargo, tengo que resaltar con profunda emoción como médico que tienen claro la necesidad imperiosa de invertir en la actividad preventivo-promocional, es decir, de fortalecer el primer nivel de atención con centros y puestos de salud, que no solamente van a hacer una actividad preventivo-promocional favoreciendo a las comunidades y sobre todo en mi tierra a mis hermanos ronderos campesinos, sino que además van a evitar que pacientes con enfermedades no muy graves hacinen los hospitales. Sin embargo, no podemos dejar de lado la necesidad imperiosa de reconstruir nuestros hospitales. El nivel segundo, tercero y cuarto de atención no puede dejarse de lado.
Lo han dicho bien claro algunos compañeros ya que me antecedieron. Hospitales históricos, centenarios, emblemáticos de nuestro país, que frente a nuestras narices se caen por pedazos y que no pueden, obviamente, dar una atención como los pacientes se merecen, por más que los trabajadores hagan esfuerzos grandes en estas condiciones. Hospitales como el 2 de Mayo, aquí en Lima, hospitales como Las Mercedes en Chiclayo, el Belén en Trujillo, Santa Rosa en Piura, que bien lo expresaron, el Hospital Ramos Guardia en Huaraz, La Caleta en Chimbote, en fin, un sinnúmero de ejemplos. Hospitales que no solo fueron construidos hace cientos de años y que fueron hechos para otras cosas, para cualquier cosa menos para un hospital, y que sus infraestructuras antiguas no solo ponen en riesgo la vida o la seguridad de los pacientes, los familiares, sino también de los propios trabajadores. Planteamos nosotros, y lo hemos hecho llegar al Premier, señora Presidenta, como bancada, un plan nacional de reconstrucción de estos hospitales, tal como se hiciera de manera exclusiva con el Hospital Loaiza, que hay que saludar esa iniciativa. Pero necesitamos, primero, antes de seguir pensando en crear más hospitales, fortalecer con una reconstrucción moderna, con un equipamiento moderno, los hospitales que ya existen y que además ya tienen recursos humanos, bueno que malo, que vienen funcionando. Se ha hablado también del fortalecimiento de su salud. Espero que esto no aumente la burocracia, tal como se ha hecho con el famoso Instituto de Gestión de Servicios de Salud, el IGES, que no ha hecho más que aumentar la planilla administrativa y que hasta ahora no ha justificado su existencia. Tiempo adicional. Consideramos que entidades como esta deben desaparecer. Todos coincidimos en que es necesario defender los derechos del paciente y para esto, entiendo, ha sido creado Su Salud. Pero no quisiera pensar que Su Salud se preste como instrumento para una insana intención de privatizar los servicios de salud, como hemos podido ver. Mano dura para los hospitales cuando evalúan y mano de ángel para las clínicas, porque además hemos visto nosotros también que en los últimos años, si bien se ha incrementado el presupuesto en salud, gran parte de esto se ha ido para la administración y otra gran parte para las clínicas privadas a través de la tercerización de los servicios. Y ustedes saben que tercerizar los servicios hacia las clínicas privadas da pie para la burocracia, para la corrupción. Lo que queremos es que los presupuestos que se incrementen se utilicen directamente hacia los hospitales y a los centros de salud, porque defender los derechos de los pacientes es dotarles primero de hospitales y... Termina ya con este último minuto. No sé si me permite algo muy práctico. Reclamamos descentralización. El ejemplo más claro de centralismo es salud. 13.500 soles al año maneja esta institución y todo lo manejan desde Lima. Las provincias esperan descentralización. No puede ser posible que haya hospitales con enorme carga administrativa en el interior del país y que solo sirven comunidades rindentes y esperan que todas las compras lo hagan aquí en Lima. Muchas veces llegan a destiempo, generando también falta de medicamentos e insumos. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Persia Calá, Fuerza Popular. Señora Presidenta, muchas gracias. Saludar al presidente del Consejo de Ministros y a los señores ministros a través de su persona. Yo pensé esta tarde escuchar un discurso no cualitativo, sino cuantitativo. ¿Cuántas represas iban a hacer en el país? ¿Cuántos kilómetros de carreteras iban a hacer? ¿Cuántos colegios iban a construir? ¿Cuántas postas médicas iban a construir? Pero no se ha escuchado prácticamente nada de eso. Tampoco se ha dicho cómo se ha recibido este gobierno. No se sabe cuánto tenemos de deuda externa, pública. No sabemos cuántas son las reservas nacionales y no sabemos tampoco cómo este gobierno va a cubrir esa brecha presupuestal que hoy día hay en nuestro presupuesto. Señora Presidenta, a través de su persona quiero preguntarle al señor presidente del Consejo de Ministros esta pregunta que está referida a los convenios de cooperación con organismos internacionales, como la UNOC y la OIM.
La utilización de estos convenios con organismos internacionales, la normatividad internacional a la que están sujetos a través de leyes especiales y que tienen a la vez exoneraciones, han dificultado el cumplimiento de los principios de contratación de fondos del Estado, haciendo imposible la fiscalización de las obras y adquisiciones por parte de los organismos de control del Estado, especialmente la Contraloría General de la República, igualmente de OCE y además del Ministerio Público. ¿Qué medidas adoptará este gobierno para contrarrestar o poder controlar este problema? Pues estos convenios siguen siendo utilizados por el gobierno central y principalmente por los gobiernos regionales. La segunda pregunta es, se ha venido desarrollando una serie de herramientas que es notoria por la falta de personal capacitado, principalmente en lo que se refiere al uso y a la transferencia tecnológicas. ¿Qué medidas tiene este gobierno previstas para poder contrarrestar este capital humano? Igualmente, señora presidenta, preguntarle al señor ministro del Interior a través de su persona, ¿qué medidas o acciones está realizando en el sector del interior a través de los altos mandos de la Policía Nacional del Perú para la defensa de su imagen institucional, dadas las denuncias habidas contra miembros de la Policía Nacional del Perú? Ello en razón de la importancia que tienen para la ciudadanía, la confianza que debe tener esta, principalmente sus autoridades. La segunda pregunta al Ministerio del Interior, ¿qué acciones o coordinaciones está haciendo con el sector, con las autoridades de los países vecinos a fin de poder controlar el ingreso de personas requisitoriadas o con antecedentes y que actualmente ingresan sin mayor dificultad a nuestro país, generando nuevas corrientes delictivas o agravando la existencia tales como los préstamos leoninos, la extorsión y el sicariato? Nuestra tercera pregunta al ministro del Interior. De acuerdo a la información remitida por la Oficina de Migraciones, aquí tenemos el oficio que nos ha remitido el Ministerio referido, hay 16.168 colombianos que han ingresado al Perú durante los años 2014-2016, en 2 años, con calidad migratoria temporal, que no registran salida del país. La gran mayoría ingresaron como turistas, con autorizaciones de permanencia de 10, 30, 60, 90 o 150 días, algunos hasta el máximo de 183 días, que prevé la Ley de Migraciones. Sin embargo, la gran mayoría ha excedido el plazo otorgado. Hay muchísimos que registran permanencia en el país por más de 500 días y algunos pasan los 900 días. ¿Qué ha hecho el Ministerio del Interior respecto a esta enorme cantidad de personas que no cuentan con calidad migratoria vigente, conforme a lo señalado en el Decreto Legislativo 1236, publicado el 26 de septiembre del año 2015? Igualmente, a través de la Presidencia, señor Ministro del Interior, ¿usted ha considerado la posibilidad de cambiar el sistema de combustible de los vehículos patrulleros al sistema de gas, con lo cual creo que se acabaría la venta ilegal de combustible que se hace internamente? Creo que esto es algo muy bueno. Igualmente, señora presidenta, a través de su mesa, preguntarle al ministro de la Producción, ¿cuántos barcos de bandera peruana tenemos que hoy día nos dan atún? Igualmente, señora presidenta, preguntarle a través suyo al ministro de Energía y Minas, ¿qué se va a hacer con la minería ilegal? ¿Hay algunas medidas que se piensan implementar? De repente no la utilización del cianuro ni del mercurio. Igualmente, señora presidenta, el día de hoy pedí un informe a la Presidencia del Consejo de Ministros y nos ha remitido. Tiene tiempo adicional. Los gastos que se han hecho por publicidad del año 2011 al año 2016. Yo quería decirle al señor presidente del Consejo de Ministros, ¿cuánto va a utilizar estos años en ese concepto? ¿Y cuántas aulas se pueden construir con ese dinero? ¿Cuántos puentes se pueden construir? ¿Cuántos kilómetros de carreteras se pueden construir? ¿Cuántas postas médicas se pueden construir? Y también, señora presidenta, como dirigente deportivo, escuché claramente en el discurso que solamente se va a construir una vía deportiva, cuando el señor presidente de la República ha prometido multiplicar el apoyo al deporte. Pero yo digo, ¿cuánta infraestructura deportiva tenemos hoy en día? Tenemos muy cerca
Los Panamericanos del año 2019, ¿qué es lo que se piensa hacer? ¿Se ha avanzado algo o de repente perdemos la sede porque no se ha hecho nada hasta el momento? Muchas gracias, señora presidenta. Nada más quiero decirles que este país no debe ser siendo un país de sueños ni de ilusiones, sino debe ser un país de realidades. Muchas gracias. Gracias, congresista Alcalá. Tiene el uso de la palabra el congresista Segundo Tapia por 10 minutos. Gracias, presidenta. Por su intermedio, mi saludo al gabinete en pleno en la persona del Premier. Presidenta, estamos frente a un gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, que nos denominado gobierno de la revolución social. Antes era de la inclusión social, ahora es de la revolución social. Pero como lo dijeron anteriormente, nos hubiera gustado que nos digan cómo lo encuentran al Perú. Y especialmente en salud, por ejemplo, ¿cuál es el desastre que se encuentra la salud en el Perú? Ya que debo mencionar y recapitular que la salud en el Perú pasa por una crisis total. Esperamos que este gabinete pues sea de una revolución social y no vaya a convertirse también en un gobierno de la gran mesía nacional. Esperamos que esto se cumpla las acciones planteadas también por este gobierno. Pero sin embargo, presidenta, debo decirle que es conveniente que se vea la salud como un derecho fundamental y que no se vea como un negocio o como una mercancía. Se ha hablado de algunas medidas que se van a tomar, pero bueno, es importante mencionar también lo que pasó en el compromiso del 0.5% del PBI. Si se hubiera cumplido, ahora tuviéramos en 7.3% del PBI, pero solamente tenemos 5.3% del PBI. Eso implica, si bien es cierto, en el plan de gobierno de Peruano por el Cambio figura 0.5% del PBI, nos hubiera gustado también que el Premier lo hubiera dicho ahora que se va a empezar con el 0.5% del PBI y llegar siquiera a ese 7.5% promedio latinoamericano. No lo han dicho, pero nada puede implementarse si no se pone prioridad al presupuesto en salud. Y es así que el gobierno que se fue bajó incluso para el año 2016 300 millones de soles en el presupuesto de salud y 200 millones menos para el SIS. Eso es un gobierno de inclusión social que se fue, menos mal que ya se fue. Pero por otro lado, presidenta, no está de más recordar que estamos frente, la anemia desde 2011 30% se ha incrementado a 33% y más todavía en la zona rural. La vacunación del 71% ha llegado a 69%, cuando lo ideal es el 95%. Es importante que se implementen políticas, no solo de gobierno, sino políticas de Estado en esta área. Las muertes maternas del año 2013, de 383, ahora son 415. Esos son los indicadores de salud. Y los hospitales, ya lo dijeron un colega, se caen a pedazos. Yo soy médico ginecobstetra, trabajo en el hospital Loaiza, ni las tijeras cortan. La infraestructura, el equipamiento, como le he dicho, también es de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa, presidente? ¿Qué pasa, presidenta, cuando el Perú crece y es el mejor momento, presidenta, para invertir en sectores tan importantes como es la salud y la educación? Que ni se diga de recurso humano. Los sueldos son miserables. Tenían que hacer huelgas de 156 días y todavía al final hay fuga de talentos, hay un déficit, la brecha de recursos humanos son 16.000 especialistas en el Ministerio de Salud, 13.600 en el salud, 37.000 enfermeras en el salud. Entonces, eso es nuestra realidad. Y entonces ya son cerca de 30.000
profesionales de la salud que se han ido del Perú en este último régimen, en este último periodo de gobierno. Fuga de talentos, porque hay que saber tener una política de recursos humanos en salud para retener a nuestros médicos, para retener a nuestro personal de salud. ¿Cuánto cuesta formar un personal de salud? Medicamentos. Los medicamentos, prácticamente uno va a la farmacia, a ver si te venden un producto genérico y de calidad. Simplemente te dicen o se acabaron o acá no se vende productos genéricos. Haga algo, señora ministra, a través de la presidencia en el tema de medicamentos, que con esta reforma no han hecho absolutamente nada. Y el gasto del bolsillo. Cuidado con la ley de aseguramiento universal. El 2008 era 8.500 millones, ahora son cerca de 12.000 millones el gasto de bolsillo. 32% del MINSA. Y también no se queda atrás de salud, 28%. Vale decir, ¿cuánto de población tiene que gastar de su bolsillo para lo que es la salud en el Perú? Presidente, debo saludar al recurso humano en salud, a nuestros médicos, enfermeras, profesionales y no profesionales de la salud, que a pesar de las carencias, ahí está poniéndose de pie para sacar adelante la salud del país, especialmente de los más pobres del Perú. Y Fuerza Popular, vamos a apoyar a los pacientes y a los más necesitados, a los más pobres del Perú. Es importante, Presidenta, que tengamos que hablar de esa pseudo reforma de salud. ¿Quién nos recuerda a la nefasta ministra de Salud, Midori de Javich, que lo interpelamos 2 veces y lo censuramos también, incluso inmiscuida en lobismo? Y ahora le decimos desde acá a las instituciones de salud que tengan cuidado, porque esas personas lo veo que están en las transferencias del MINSA, en las transferencias de salud. Ahí están la gente de USAID, ahí está la gente, es decir, vivita y coleando. Cuidadito, Presidenta, que sea este gobierno, que me da la impresión, sería la continuidad del gobierno del señor Ollanta Humala Lattazo, nefasto en salud. Y ahora nos hablan esta reforma de salud, Presidenta, que realmente se sirvió burocracia, privatización de la salud con APP. Ahora incluso la ministra de Salud nos decía que tiene solamente de supervisión, tiene que dar cerca de 300 millones de soles en el Hospital del Niño APP, con bata gris y bata verde. Eso no es correcto, Presidenta. En el salud son $200.000 mensual que se tiene que pagar solo por supervisión para estas APPs de Barton y Kaelin, de Villa El Salvador y del Callao. Esas son las APP, Presidenta, que al final ha sido un fracaso, porque su salud incluso ha intervenido y ha encontrado el 60% de observaciones y lo ha catalogado de alto riesgo. Esas son las inversiones de APP, donde no hay límite incluso a las ganancias. Tienen que reflexionar, señor gobierno de turno, y desde el Congreso tenemos que vigilar y fiscalizar, porque son 130 millones de dólares que van en las APPs y ni siquiera han construido hospitales en el salud, en el MINSA, ni una posta médica han construido, y al final nuestros pacientes abandonados en las colas interminables y cirugías postergadas. Hoy nos han dicho de que, y otro tema también, crearon el IGES que no sirve para nada, y esos mensajes deberíamos saber escucharlo ahora también. Presidenta, vulneraron los derechos de los profesionales y no profesionales de la salud. Y este gobierno que se fue, se comprometió a restituir los artículos de la Ley de Trabajo Médico. Se fue y lo observó una vez que aprobamos el Pleno del Congreso de la República. Esa es la forma como se han portado este gobierno que se fue. Presidenta, ahora nos plantean también otro tema, el DDT, que se dice que es destrabar, desembalsar y transformar. Y nos plantean el sistema de salud integrado con acceso universal a plaquetes, a plan de aseguramiento. Eso no es correcto. Y los otros planes de aseguramiento se abandona al paciente con patologías complejas. No es correcto, Presidenta. ¿Y a dónde quedó la seguridad social universal? Ahora hablan de aseguramiento universal, cobertura universal, acceso universal. No, eso es una farsa en el Perú.
porque el per cápita en salud de los 1.400 millones de CIS solamente es $28 por paciente, presidente. Es decir, prohibido enfermarse en el Perú. Presidenta, ¿dónde está? Quería que aquí en este gabinete manifiesten la seguridad social universal, que lo viene procurando ya el señor Pedro Pablo Kuczynski, pero parece que no sintonizan con su gabinete. La mejora de recursos humanos, basado en meritocracia y productividad. Pero, presidenta, yo también quiero hacerle recordar la escala remunerativa que se comprometieron en este año, en diciembre de 2015 y en el 2016, pagarle los 300 y 300 dólares respectivos. ¿Dónde está la escala remunerativa que se comprometieron? Tiempo adicional para que termine, congresista. ¿Dónde está el ofrecimiento del señor Pedro Pablo Kuczynski de cumplir la escala remunerativa para el personal de salud? Y otra cosa, tener mucho cuidado, se ha dicho también, si bien es cierto, la ampliación de horarios, unidades móviles, campañas de vacunación. Yo entiendo, todos apoyamos estas medidas, pero el fondo, la solución no está ahí. La solución está en el dinero, en el presupuesto. Y quería que ahora nos anuncien el 0.5% del PPI, que se va a aumentar los 6.000 millones de soles que necesita de inicio el sector salud. Y por otro lado también tenemos que ver dónde está el anuncio de un sistema nacional de salud. ¿Dónde está el anuncio del sistema nacional de salud? Es necesario una verdadera y auténtica reforma del sistema nacional de salud. Y por ende también decir un show de inversiones que incluya el marco. Para que termine, señor congresista. Es importante que se anuncie el show de inversiones, porque caso contrario, esas medidas paliativas es como cuando un paciente tiene un cáncer. Hay que hacer la cirugía radical, hay que extirpar ese tumor, porque caso contrario son medidas, son adornos, son sueños, son medidas paliativas. Entonces, presidente, es importante también que anuncie el tema del TPP y el tema también de su salud. Y como lo dijo un colega, sí pues, persiguen al Estado, a los hospitales, por ejemplo, solo el hospital de Loaiza, Caetano Heredia, y sin embargo, cuidado que no también apliquen sus reglas con el sector privado. Para terminar, presidenta, quiero decirle que Fuerza Popular se pondrá de pie para hacer una verdadera reforma del sector salud, donde se prioriza al paciente, al recurso humano y también donde se prioriza a los más pobres del Perú. Gracias, congresista Segundo Tapia. Tiene el uso de la palabra la congresista Alejandra Aramayo, por 5 minutos. Señora presidenta, he cedido las interrupciones, las que otorgaré al final al congresista Miyashiro y la segunda a la congresista Vilcatón. Señora presidenta, muy buenas tardes y saludar a través suyo al Pleno del Gabinete que hoy nos visita y que lo hace con el propósito de pedir el voto de confianza para implementar aquellas políticas públicas que delineara el presidente de la República en su visita a este foro legislativo el pasado 28 de julio. La mañana de hoy empezamos este pleno haciendo un voto de silencio por las víctimas fallecidas en el sismo pasado. Y no pretendo sobreexponer un tema local, del cual nadie está exento, señora presidenta, porque el Perú está ubicado en el cinturón de fuego en América Latina, que concentra el 80% de la actividad sísmica del país. El domingo ha sido Arequipa, un sismo de regular intensidad. Pero ¿quién puede garantizar que pasado no es Ica? Lima. Y es además importante revisar lo que ha pasado en la jurisdicción en la que yo represento, porque se entiende que el Estado articula como articula cuando hay un estado de emergencia. Cuando hay un estado de emergencia, un tsunami, una inundación, un temblor, una helada,
Se supone que todas las partes del Estado, que a veces es un archipiélago, conjunciona para responder con un principio de subsidiariedad al ciudadano. Y llueve sobre mojado, porque en el caso de Arequipa y otros departamentos del sur, hubo, señora presidenta, una declaratoria de emergencia. Quiero decir que el gobierno saliente, a través del Decreto Supremo 033-2016 de la PCM, declaró en emergencia a los distritos y provincias de 14 departamentos del país por peligro inminente de bajas temperaturas. El 70% del territorio nacional, estuvo declarado en emergencia. ¿Con qué fecha? Publicado en El Peruano el pasado 20 de mayo. Es esta jurisdicción, la provincia de Caylloma, en el ámbito del departamento de Arequipa, que además de estar declarada, señora presidenta, en emergencia por friaje, donde se sucede este sismo. Quiero, por favor, me autorice la presidencia la reproducción de algunas fotografías que duran 1 minuto 38 segundos, que ilustran, no son fotografías de los medios de comunicación, son registradas en el lugar de los hechos durante mi permanencia por más de 35 horas y que seguramente van a ilustrar este pleno y al gabinete de lo que ha ocurrido en Arequipa. Por favor, presidenta. Correcto. Proceda usted a la exposición del video o de las fotografías. Pase. Este es el puesto San Juan de Tarucani, emergencia por heladas, una de las zonas lejanas. La ambulancia que tiene este puesto, señora ministra de Salud, del año 95. A través de la presidencia, congresista. A través Aramayo. de presidencia. Y la tarjeta de propiedad, si es que hay alguna duda. Más de 21 años, señora presidenta, de antigüedad. Ministro de Energía y Minas, a través de del Interior. Tenían ustedes las imágenes de la comisaría. Y esta es la población de San Juan de Tarucani. Esto es ya el sismo. 2 noches han pernoctado a la intemperie en la zona de Yanque. Aquí, la foto que viene, aquí han muerto las 2 personas, la abuelita y la nieta. Por su intermedio, señora presidenta, pidieron al MIDIS acceder a pensión 65 y le dijeron que no, porque su casa era de piedra y no de barro. Imagínense, tienen ustedes las ollas comunes, 423 frazadas para una población de 2.600 personas. Había ahí una temperatura, según reporta el CENAMI, y tengo aquí el registro, señora presidenta, esa noche, menos 7.4 grados bajo cero, Maca. Epicentro del turismo en el mundo, Caylloma, Los Sepelios, nieta y abuelita. Miren la pobreza, ¿dónde están las flores? Gracias. Señora presidenta, cuando alguien va a hablar de políticas públicas y Tiempo adicional. tiene que pensar que eso ha dejado de ser cifras frías, lejanas. Tiene rostros, tiene nombres y tiene apellidos. Del recorrido que hemos hecho a través de las fotografías, quiero reconocer que estuvo en el tiempo más breve el ministro de Defensa y quiero reconocer en esa misma lógica que estuvo el vicepresidente y ministro Vizcarra. Es una condición que además saludo. Es una muestra de buena intención que reconozco, pero que no es suficiente. Acá de lo que se trata, porque son ejecutivo, es de dar respuestas concretas. Señora presidenta, quiero informarle de que en el ámbito del departamento de Arequipa existen congresistas 6 helicópteros que no pueden volar a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Ampliará en el tema el congresista Miyashiro. Congresista Aramayo, para que pueda terminar su exposición. Puntos adicionales, señora presidenta, déjeme precisarle.
5 míos, Perdón, 3 de la congresista Echegaray. Congresista Galarreta. Adicional, correcto. Gracias. Puede usted continuar. Gracias, presidenta. Y decirle finalmente de que estos helicópteros jamás pudieron movilizarse porque no tenían tripulación, porque no podían volar a altura. ¿Cómo es posible que se tenga una infraestructura tan cara y que no pueda atender una emergencia? Ha habido más de una incoherencia. Y yo creo que si el gabinete quisiera seriamente tener un voto de respaldo, 50 páginas tiene el discurso del premier Zavala. ¿Cuántas líneas tiene el tema de la emergencia en Arequipa? 10. Yo aspiraría más de un gabinete tecnócrata. 10 líneas para lo que ha pasado en Arequipa. ¿Esto merece la región? Nosotros queremos un comité de reconstrucción en el más breve plazo y queremos colaborar en lo que nos toca, porque a nosotros nos toca fiscalizar que el Ejecutivo cumpla su función. Y yo saludo fervientemente de que haya políticas como que mente sana y cuerpo sano, pero también se puede hacer deporte recorriendo cerros, caminando montañas, caminando al lado del pueblo. Aquí lo que tendrán ustedes es un Congreso colaborativo que puede reconocer, por ejemplo, que el decreto de emergencia para el sismo salió en 24 horas, 60 días de emergencia. Pero necesitamos, a través suyo, señora presidenta, los baños químicos que le pedí personalmente al ministro Vizcarra y que hasta ahora no llegan. ¿Cómo podemos hablar de salud? ¿Cómo podemos hablar de niños si hoy somos indiferentes a esa realidad? Quiero, señora presidenta, me autorice para que por protocolo se le haga llegar a la ministra las fotografías del estado de salud de los centros de salud que necesitan recategorizarse, que necesitan ecógrafos, que necesitan rayos X. Señor ministro del Interior, a través de la presidencia, el abigeato se ha profesionalizado en las zonas pobres. Los delincuentes van en camioneta y en San Juan de Tarucani hay una moto. Son solo 20 días, pero necesitamos una exposición seria, con cifras, con plazos y con cronogramas. Cuando se venga y se plantee las cosas de una manera sostenible, creo que podremos trabajar juntos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Aramayo. Tiene uso de la palabra la congresista Indira Wilca por 5 minutos. Perdón, ya estaba usted en tiempo adicional. Le daremos cuando hable otro congresista de Fuerza Popular con todo gusto. Congresista Indira Wilca. Señora presidenta, esta sesión no se trata del enfrentamiento entre los ganadores o los perdedores de las elecciones. Se trata de garantizar que se dé respuesta a las preocupaciones de la gente. Por ello, quiero referirme a los temas de fondo que le preocupan a la sociedad peruana. Recientemente hemos visto cómo la movilización ciudadana, Ni Una Menos, ha dejado un reto grande para el Estado, el de responder de forma integral, eficaz y sistemática a los problemas estructurales que originan la violencia contra las mujeres. En mi calidad de presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia y como miembro del Frente Amplio, saludo la inclusión de la agenda de género en la propuesta del gabinete. Sin embargo, quiero mencionar algunos aspectos que son débiles en la propuesta. Se ha mencionado la implementación del plan del Sistema Nacional de Prevención de Violencia contra las Mujeres, que fue además creado por este Congreso a partir de la Ley 30364 que se aprobó a fines de 2015. Se ha mencionado también el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia hacia las mujeres. Sin embargo, quisiéramos pedir precisión del gabinete sobre la forma en la que se va a emitir el plan operativo bianual. Necesitamos saber cuáles son las acciones concretas que va a emprender el sector en esta materia para los siguientes años. Se debe precisar también específicamente si se va a asignar presupuesto adicional o solo se financiará este plan con el presupuesto ya existente. Esto sería un indicador real de que hay voluntad por atacar este problema que es de interés nacional, señora presidenta. Sin dinero extra no habrá cambios reales en esta materia. El gabinete, por ello, debe diseñar una política basada en la evidencia. No se trata únicamente
de crear 5 centros de emergencia mujer. Ya se ha realizado esta propuesta en el pasado y lastimosamente su eficacia no ha sido óptima. Existe ya desde el 2010 el Servicio de Atención de Urgencias en casos de violencia, un servicio que ha demostrado ser eficiente y al cual las mujeres de nuestro país han acudido con gran demanda. Sin embargo, ese servicio se encuentra disponible solo en Lima y el Callao. Ese servicio demandamos tiene que ser a nivel nacional y en todas las regiones. Saludamos también que se proponga como meta la implementación de casas de acogida a cargo del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, quisiéramos saber cuál será la meta al 2021. Una casa de acogida por provincia, necesitamos tener claridad sobre las acciones que se van a implementar. Se requiere, además, una mirada multisectorial en este problema, una mirada que lastimosamente ha estado ausente en la presentación del gabinete. Por ejemplo, en materia de educación, se señala en la propuesta alcanzada que queremos erradicar el machismo y la asignación de roles tradicionales a las mujeres. Sin embargo, tal como lo señala la Ley 30364, que se debe cambiar los contenidos de educación en todos sus niveles para promover una cultura de no discriminación, yo quisiera preguntar a través de la Presidencia cuáles son las acciones que el Ministerio de Educación tomará en los siguientes 5 años para acabar con este problema. No hay cese de la violencia si no hay igualdad en la educación. Nada se ha dicho tampoco de cerrar las brechas educativas de las mujeres, especialmente las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres que sufren de discriminación por su condición cultural o étnica. Tampoco se ha hablado de cómo se va a promover a las mujeres en la educación de las ciencias, las tecnologías y las ingenierías. Nada sobre cómo acabar con el analfabetismo que tiene en nuestro país lastimosamente rostro de mujer. Nada se ha hablado sobre un programa intensivo de educación integral sexual en las escuelas. Tampoco se ha hablado de cómo luchar contra la violencia sexual por parte del personal docente y educativo. Tampoco nada sobre el bullying educativo, incluso el bullying homofóbico. Queremos un país en el que no haya lugar para la desigualdad de género. Necesitamos por ello que el sector salud se comprometa, que reconozca que las mujeres somos la mitad de la población. No solo necesitamos control prenatal o parto institucional para el rol materno que llevan a cabo las mujeres. Necesitamos salud a lo largo de nuestro ciclo de vida, que se ha mencionado, como se ha mencionado. Queremos, para acabar con la violencia, servicios de salud que atiendan a las víctimas de forma integral. Si no hay servicios estatales para recuperarse emocionalmente del daño causado por la violencia, si no hay anticoncepción oral de emergencia, si no hay servicios conexos para las víctimas de violación, si no hay prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, especialmente el VIH, y si no hay métodos anticonceptivos modernos e información que llegue a nivel nacional para decidir con libertad, ¿cómo vamos a combatir este problema? Y señora Presidenta, por su intermedio consultar al Gabinete que este debe poner en debate que no habrá igualdad si 15 de cada 100 adolescentes embarazadas en nuestro país que ya son madres. Luchar contra el embarazo adolescente debe ser una prioridad de salud. Un minuto adicional. Queremos liberar a nuestro país del flagelo de la inseguridad, pero eso no pasará, señora Presidenta, si la violencia de género no se considera como inseguridad ciudadana. No se ha dicho nada de qué se hará para que la policía reciba las denuncias, para que ejecute las medidas de protección, para que investigue con enfoque de género las denuncias de violencia, los crímenes de odio y la trata de personas, para que se acabe la indolencia. A las comisarías van cada 7 de 10 mujeres a buscar ayuda. ¿Por qué todo eso no es parte de la política policial? Señora Presidencia, quisiéramos abordar otros temas más que sin duda quedan reducidos por el tiempo que nos ha correspondido. Sin embargo, mencionar que en materia laboral también nos preocupa la forma en la que se ha señalado la política de formalización sin mencionar de qué manera vamos a combatir la precariedad laboral. Señor Ministro, a través de la señora Presidencia, preguntar si vamos a eliminar los regímenes laborales discriminatorios como el de las trabajadoras del hogar, como el de la agroexportación, regímenes que no deberían estar vigentes en un país moderno. Señor Presidente, también nos preocupa que se ha hablado de mencionar la seguridad ciudadana. En mi calidad de representante por Lima, Para que termine, congresista Will. la necesidad de infraestructura de cara a los Juegos Olímpicos que va a haber. Sin embargo, solamente se podrá garantizar soluciones para los sectores populares que van a ser beneficiados o que podrían ser beneficiados por esta inversión en tanto estas obras sean parte de planes urbanos participativos.
quisiera señalar finalmente, en relación a Mi Vivienda y Techo Propio, se ha señalado unificar en una plataforma esos dos programas. Queremos preguntar a dónde van a ir los bonos, en base a qué plan urbano y saneamiento se van a otorgar. ¿Se va a priorizar la densificación de la vivienda, la renovación urbana y la asistencia técnica? En Lima, el déficit habitacional de la vivienda es sobre todo cualitativo. Señora Presidenta, necesitamos vivienda de calidad donde ya viven los sectores populares. Finalmente, quisiera mencionar que el Perú de hoy es fruto sobre todo de la cooperación, sí, pero de los sectores de la sociedad que han sido capaces de sacar adelante este país aún a costa de los políticos. Nosotros tenemos que estar a la altura de esa necesidad de cambios profundos, escuchándolos y dándole el protagonismo que tiene que tener la sociedad por... Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Manuel Dagmer, por 5 minutos. Señores integrantes del Consejo de Ministros, señor presidente del Consejo de Ministros, creo que el mensaje del presidente del Consejo de Ministros ha tenido una singularidad. Se ha ubicado en perspectiva el Bicentenario y ha dicho una contradicción que es la del país, también la del gabinete, pero la del país. Dice de que estamos yendo a una sociedad de igualdad, de plenos derechos universales a ser ejecutados, pero sus políticas son las políticas de la desigualdad. Cuando José Faustino Sánchez Carrión, fundador y organizador de la primera Constitución del Perú, en plena batalla por recuperar la independencia, por ganar la independencia frente a España, dice de que el Perú tiene que ser una república de ciudadanos y no de súbditos, está hablando justamente de que la república se hace con la igualdad, no con la diferenciación. De ahí que vienen los problemas que tiene el gabinete. Sus políticas todas están basadas en la desigualdad y no puede fundamentar financieramente las políticas que plantea, una tras otra. Y una política fundamental no la toca, como la señalaremos después. Pero, por ejemplo, dice que hay que incrementar las posibilidades de ingresos a partir de la formalización, o sea, de la micro y pequeña empresa, a la cual no le ofrece tasa de créditos especiales, sino le ofrece formalizarla, incluirla en los procesos que ciertamente no les permiten desarrollarse. Y no toquen nada a la banca. Los 4 bancos que manejan el Estado, que manejan el MEF, que manejan todavía gran parte de las decisiones públicas, no se les toca las tasas de interés, no se les toca sus endeudamientos. Y a los que manejan la concentración empresarial peruana, que es además altísima en comparación con otros países, tampoco hay políticas. La desigualdad genera las posibilidades de una revolución social, genera las posibilidades de un país con pleno desarrollo. Se ha demostrado en el mundo que no. Y por eso es que generan dificultades en la parte fiscal. Y ahí vienen problemas ya específicos que yo quiero tocar, porque muchos han sido tocados por otros congresistas. ¿Por qué hay un silencio absoluto sobre el tema del contrato del gas de Camisea? En el cual hay varios temas cruciales. Primer tema crucial, que el presidente de la República tuvo bajo su responsabilidad sacar la primera fórmula del contrato. Y él estuvo a doble camino, entre la empresa Hanoil y el Estado, entre la empresa Techin y Tenaris y el Estado. Es cosa del pasado, pero ahora, paradójicamente, vuelve el tema a estar en circunstancia por 2 razones básicas. La primera, porque el contrato va a morir los próximos 2 o 3 años, porque México va a importar gas directamente de Estados Unidos y por lo tanto ese contrato no tiene perspectivas. Tiene que ya renegociarse, pero el ministro de Energía y Minas ha dicho que es un tema entre privados, cuando el Estado garantizó con el lote 88 que se haga la exportación. Lo primero que debería hacer el presidente de la República es anunciar que él no va a participar en ningún tipo de actividad, porque él ha sido director de la empresa Tenaris y Techin, que va a entrar justamente a disputar la construcción del gasoducto sur. Es primera cosa. Y lo segundo es que debería verse justamente algo que ya es un cadáver, que huele a podrido en el país, y que el gabinete no se pronuncie. ¿Por qué es un cadáver? No solo porque está muriendo el contrato, sino porque hubieron 10 reembarques que fueron hechos por la empresa Repsol, denunciados ante el CIADI, lo ganamos como peruanos, hay un laudo a favor del Perú, que es un laudo obligatorio para todas las partes y que forma parte de la legislación nacional. Pero la empresa Shell, que le compró a Repsol el negocio, ha vuelto a hacer lo mismo. Yo fui a México, traje la documentación, demostré que en México habían hecho una compra extraordinaria en México para gas a precio de Japón. Entonces aquí nos pagaron la regalía no a precio de México, que eran $2,
Pero no a precio de Japón, que eran $17, sino a precio de México. ¿Y quién cayó en esa estafa al Perú en pagar menos regalía al fisco? Los dos que participaron. La empresa a cargo del contrato y la empresa que es la que está como contraparte, que se llama Trafigura. Y todo eso está en los documentos oficiales. Todo eso está en los documentos oficiales. ¿Y qué hizo la ministra de ese entonces, Ortiz, que este gabinete está defendiendo, que está ocultando? ¿Qué hizo? Conversó personalmente con el dueño de una de las empresas y le dijo: tú pagas 13 millones de dólares. Cuando en las 10 exportaciones del Repsol pagó 63 millones obligadas por el CIADI. Aquí en una conversación sin documentos, sin estudios, sin nada, porque no lo pudieron traer en la comisión donde se vio esto, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Yo estuve ahí, yo estaba en una comisión, en un grupo de trabajo que veía, y el responsable dijo: sobre eso no hay papeles, no hay documentos. Eso es una ilegalidad, y eso huele a podrido. Pero además nos quieren embarcar en una continuación de un contrato que se cayó. Y lo que quieren hacer es una negociación privada, entre privados, cuando el Estado peruano puso el lote 88 como... Tiempo adicional. El Estado peruano puso el lote 88, el Estado peruano ha participado y tiene todo el derecho, y tenemos todo el derecho de soberanía de decir que ese contrato se acabó y hablar con el Estado mexicano y no venir a salvarle los negocios a una empresa privada, sino salvar el ingreso del Perú. Si no hay ingresos para todo lo que plantean, ahí hay un ingreso que es más de 2.000 o 4.000 millones de dólares. ¿Por qué no se pelea por eso? ¿Por qué no se pelea cuando tenemos la legalidad, la justicia, la razón, el derecho? ¿Por qué no se pelea? ¿Qué está pasando? ¿Está desinformado el gabinete? Este es un tema que no interesa. Yo creo que está desinformado el gabinete, quiero creer eso. Creo que es un problema de información. Le entregamos la información respectiva en los momentos correspondientes, pero hemos presentado ya al Congreso y esperamos que todas las bancadas nos pongamos de acuerdo. Hay un proyecto de ley presentado, el 001, presentado por la bancada del Frente Amplio, y yo lo he suscrito, que va a ser visto por la Comisión de Energía y Minas del Congreso para la renegociación con soberanía del gas de Camisea. Y esperamos que el Ejecutivo y el Congreso nos pongamos de acuerdo en eso. Y en los otros aspectos... Congresista Dagmer, para que termine su exposición. En los otros aspectos, ciertamente, habrá que seguir a los próceres fundadores de la República, a decir que las posibilidades del desarrollo de la nación, de la afirmación de la patria hermosa, que hablan siempre los poetas y los entusiastas, solamente es posible con el desarrollo de la igualdad y no con mecanismos neoliberales de desigualdad, que son los que están hundiendo nuestra patria.